termine con todo lo que diría en cuanto a novedades, pues ahora sí al locuendo de hoy, que es un extra debo decir, ya que es la conversión de un ensayo que me dejaron para la escuela. Y la historia va algo así. Un buen día cuando aún asistía a la prepa, por cierto un buen día lo decía en sentido figurado, bueno sigo en ese día nos encargaron hacer un ensayo para la clase de lectura o algo así, entonces dieron una variedad pobre de temas y una abierta, pero solo si hacías un cuento, pero como yo no hago cuentos yo redacto, así que dije de cuál de esos temas podría escribir, ya que para ser sincero a pesar de que veía el valor de temas como la identidad sexual, y enfermedades venéreas, realmente no me interesa demasiado, así que dije México entonces. Y así comienzo este ensayo, titulado Soluciones no violentas para mejorar mi país. El texto está tal cual lo escribí incluyendo faltas de ortografías y demás y no fue retocado para el uso de la comedia, es decir tal cual lo escucharan tal cual lo entregué. Empecemos. Soluciones no violentas para mejorar a México. Hola compañeros o cualquiera esté escuchando o leyendo eso, mi nombre es Barajas Ceja Cristian Jovan, un estudiante de sexto semestre de preparatoria. Hoy les presento este ensayo cuya temática es soluciones no violentas para mejorar nuestro país México, y antes de entrar de lleno al tema me gustaría explicar que esta es solo mi opinión, no tienen por qué irse por mis respuestas, pero les agradecería que las analicen un poco y pues si otra cosa que agregar pues ahora sí al tema. Y en caso de que alguien se perdió el tema es soluciones no violentas para mejorar a nuestro país México. Tema amplio debo agregar, así que habrá temas en los que deberían ser analizados con más cuidado, pero como el tiempo no me alcanza se los dejo su buen juicio, aunque recuerden que esto es solo una opinión y bien al grano. Ahora sí, para respondernos la pregunta de cómo mejorar a mi país, es necesario primero identificar cuáles son los problemas fundamentales, porque por ejemplo, está el tema del desempleo, la mediocre educación de cual tal vez hable en un momento, el narcotráfico, los servicios médicos y la economía en general. Pero claro, son temas bastante complejos en los que gastaría mucho tiempo explicar a medias y no llegaríamos a mucho más que tal vez a la depresión y estrés. Así que concentrémonos en lo que podemos hacer, que es mayormente cambiar nuestra forma de pensar que solo nos lleva a lo mismo de siempre, a tener miedos infundados y tabús, la ignorancia, el conformismo y a ser manipulados con algo tan sencillo como el sensacionalismo. Y que precisamente esos son nuestros temas, en caso que se les escaparon los repito. 1. Ignorancia. 2. Conformismo. 3. La manipulación. Ignorancia, desinformación, tema que en particular me enoja, y de la clase de ignorancia que hablo es la desinformación hacia las cosas importantes que ocurren en nuestro país día a día. Un ejemplo es el elegir ver televisión basura, programas como espectáculos, chismes, novelas y demás entretenimiento barato cuyo único propósito es explotar el morbo de sangre, sexo, albures y banalidades como el amor telenovelero que tiene la mayoría de la población burguesa en este país. Ejemplos. Laura en América, Se Vale, MX, Ventaneando, El Show de Kistov, Guerra de Chistes, Película de Huevos, podría seguir con muchos más ejemplos pero los dejaré para cuando llegue a la parte de la manipulación. En fin, continúo. Uno diría y que tiene de malo distraerse un poco después de una ardua jornada trabajando a favor del sistema capitalista. Pues de malo nada, aunque de bueno tampoco, el hecho es que vivimos nuestras vidas quejándonos sobre cómo el país está del asco y vemos todo tipo de barbaries en cualquier lado, porque si hablamos de tener un país de crucificados, secuestrados, castrados y decapitados, y de nuestra incapacidad de solventar una familia por los medios convencionales, es obvio que lo que necesitamos no es otro programa de concursos o un pseudo crítico en televisión, hablando basura de aquello de lo que es parte, y eso es una industria cuyo objetivo es la manipulación. Lo que necesitamos es educación, una buena. Y no hablo de la clase de educación que hemos recibido toda nuestra vida, que básicamente te preparan para ser un buen empleado alumno, pero no un individuo, porque lo que creamos con nuestros sistemas educativos ya obsoletos son seguidores en vez de líderes, empleados pero no jefes, porque si quiero un cerebro brillante pero sin una voluntad propia, lo que busco no es un humano sino una máquina, y es precisamente lo que perdemos: nuestra individualidad y libre pensar, nuestra humanidad por decirlo de otra forma. Y de vuelta, en caso que se perdieron, la forma que ésta se pierde es en una parte la televisión basura y 2 la educación escolar. La diferencia de una a otra es que obtendrás más solvencia económica de otra, pero llegas a lo mismo, que es el conformismo. Lo que precisamente es nuestro siguiente tema.
Conformismo. Algo que me gustaría explicar es por qué estos temas son importantes antes de empezar con lo que es el conformismo. Miren algo como una revolución armada o si me pusiera a proponer leyes nuevas, además de que obtendría nada y que perdería mi tiempo, no solucionaría mucho porque lo que necesitamos en un cambio en la forma de vernos como sociedad y como individuos, y de esa manera exigir y decirle al gobierno que ya no nos vamos con sus cortinitas de humo y también una mejor valoración de nuestra identidad nacional, y no hablo de la clásica forma en que clasificamos el patriotismo, que para agregar me parece un mentira la idea de la patria, pero en fin a la clase de patriotismo al que me refería es a la que la mayoría incurre, que es el fútbol. Ya que como es bien sabido el que no le gusta el fútbol no es mexicano. Contradicciones a esa afirmación. 1. Los mexicanos no inventaron el fútbol. 2. La patria básicamente es una idea para mandar a las personas a la guerra y darles un sentido de heroísmo, importancia y honor cuando es una excusa para obtener ingresos. Por ejemplo, los soldados estadounidenses. 3. México no va a guerras, debido a eso y por la mala educación no conocemos a nuestros héroes nacionales y por lo mismo se tiene un sentido pobre de patriotismo, el cual es reflejo de la sublimación que se le da al fútbol en este país. 4. Ya nadie ve el fútbol mexicano ni va a los estadios, pueden ver la liga española o inglesa. En fin, ya me desvié demasiado. Ahora sí, el conformismo es esa tonta actitud que tenemos hacia la vida que frena nuestro desarrollo, porque es más sencillo no hacer nada hoy y dejarlo para después que tragarnos nuestros miedos e inseguridades en pos a un camino mejor. A este punto imagino no sabes muy bien a lo que me refiero. Para empezar, ¿qué entendemos por conformismo? El conformismo es esa empatía que sentimos hacia la comodidad y el poco trabajo. En otras palabras, es como ver la televisión sin control remoto. Muchas veces es más fácil quedarnos sentados en el sofá que cambiar el control y buscar algo mejor. Entrando más en esa metáfora, podemos ver que los canales de televisión representan los caminos de la vida y experiencias por vivir, pero es más sencillo no moverse de tu zona de comodidad a ver qué más que nos ofrece el mundo, porque puede que nos cansemos o puede que no hallemos lo que buscamos y terminemos igual o peor. Esos miedos y actitudes de desconcierto hacia el futuro es lo que nos hace conformistas, hace que una persona pase toda su vida con sus aspiraciones frustradas y deshechas gracias a su creciente inseguridad y poca motivación. Nos hace tragarnos la basura que hay en televisión y no pensar demasiado, lo que nos lleva a nuestro último tema, que es la manipulación. Manipulación. En cuanto al tema de la manipulación, deben de estar preguntándose qué clase de manipulación, aunque si pusieron atención supongo que deben saber por dónde voy. Debo agregar que lo que tenemos aquí es una especie de paradoja en cuanto a la forma en que funciona la manipulación, ya que aunque el conformismo nos hace flojos y nos hace muy influenciables a la manipulación, la base de la manipulación es el deseo. ¿No me entendieron? Pues lo explico con una buena metáfora. Se llama El burro y la zanahoria. Debo agregar que es una de mis favoritas. Bueno, comienzo con la metáfora. Existe en algún lado un burro que tiene atado en su espalda una vara en cuyo extremo tiene una zanahoria colgada de un hilo y cae frente a su rostro, lo cual lo hace dar vueltas en un pequeño espacio haciendo girar una maquinaria la cual hace girar un enorme molino. Resalta claro la pregunta: ¿eso tiene algo que ver? Pues sí, bastante. Bueno, ahora a la explicación. En primera, el burro representa cómicamente o no nosotros, la zanahoria nuestros deseos, metas, aspiraciones, cosas tales como el éxito y el prestigio, las mujeres, el amor y demás, en fin todo aquello que representa un reto a alcanzar, y el molino la maquinaria de la sociedad, la lógica del consumismo, y todo aquello que limita nuestras acciones a una espiral interminable y en sí es lo que hace que el rico sea rico y que el pobre sea pobre. Lo único que hace que esas vueltas sean tolerables son las distracciones pasajeras que evitan mirar la gran fotografía. Cabe mencionar que las condiciones que hacen que ese molino siga girando, son: 1. Que el burro tenga hambre. 2. Que el burro nunca alcance su zanahoria. Todos tenemos hambre de algo: éxito, dinero, autos, mujeres y demás banalidades que no podemos alcanzar, pero uno diría, un auto puedo tenerlo, el dinero también, pero ¿acaso cada año no salen nuevos modelos mejores que el anterior? ¿Y el dinero cuánto es suficiente, de verdad? El punto de todo esto es que todos esos sueños y aspiraciones son explotados al máximo en todo tipo de formatos multimedia. Basta con ver cualquiera de esos comerciales que te venden su producto como eso que necesitas para tu felicidad. ¿Quieres estatus? Compra con esta tarjeta de crédito. ¿Quieres mujeres? Compra mi auto. Aunque claro, a la gente ahora no se le engaña tan fácil ahora, ¿o sí? Digo, ¿cuándo fue la última vez que vieron un comercial con esta estructura básica? Lo de ahora es ser diferente, ser original, ser emprendedor, no ser como el resto y que no te importe.
Eso es la premisa básica en todo esto. En cuanto a la mercadotecnia se refiere, esa es la fórmula, aunque también existe la manipulación que nos es dada por el gobierno. Un país de masa grises es un país fácil de gobernar. México es un país con cientos de problemas, ya sea en el nivel económico como en el intelectual. Todo está mal distribuido, y la gente ya está harta de eso. Lo curioso es que la misma gente que se queja por impuestos y los servicios médicos, es la misma gente que día tras día gasta su tiempo viendo programas de muy poco valor informativo, como programas matutinos basura, espectáculos, y demás, que solo alimenta su morbo por el drama, la violencia, el sexo y sus ambiciones hacia el amor. Es decir, y por dar un ejemplo, podríamos ver a alguien así hablando de cómo todo está bien caro y cómo a su vecino lo secuestraron, y al otro día hablando de cómo los ingleses hicieron un comentario racista hacia México. Si lo colocamos en una lista de prioridades, esa sería como nuestro problema número 11, de verdad fue un asunto que se le dio mucho seguimiento, el cual seguro fue otra de esas cortinitas de humo para que no pensemos en la educación en el país o el número de ejecutados. Lo mismo más recientemente con una manta que se le hizo a Calderón acusándolo de borracho, el cual hizo suspender una sesión en el Congreso. Digo, nosotros pagamos por esas reuniones y es cancelada por un absurdo como ese. Conclusión. Las soluciones realistas que les daría a estos problemas, es el pensamiento crítico analítico, el estar en constante evolución en cuanto a nuestro desarrollo como individuos, así como parte de una sociedad, la cual debe trabajar como una conciencia colectiva hacia el progreso y la verdad. Está claro que para ello necesitamos iniciar una revolución en nuestro interior, tomar solo lo valioso y desechar todo lo que sobra, nuestros miedos, inseguridades y limitaciones, tabúes hacia aquello que no conocemos, que es la verdadera gloria, porque todos esos sueños que tenemos no se reducen a objetos, sino a la libertad que tenemos de elegir cómo realizarlos. Con esto, para resumir, lo que se necesita para que este país cambie es un cambio en nuestra actitud hacia la vida misma, el cuestionarnos y analizar nuestras conductas, y viendo qué lugar ocupamos en la maquinaria nos hará más conscientes de la importancia del uno en el todo, y cómo nuestras ideas pueden llegar a ser la conciencia de las masas. Y con eso me despido, espero que les haya sido de utilidad. Por mi parte es todo, adiós y que tengan un bonito día.